comenzamos el recorrido por esta ciudad, en esta ocasión, viendo esculturas y estatuas. Estamos en el centro de la ciudad y las primeras dos estatuas que vemos son un grupo de niños que van saliendo del arroyo. Y arriba están las estatuas quizás más bonitas de la guerra contra el Imperio Otomano en Hungría. Un grupo de tres esculturas que están juntas y las han movido a varios lugares de Eger. Es muy vistosa y muestra un escenario de batalla. La persona que hace honor a esto es István Dobó. Y aquí les muestro la tumba donde están los restos de este héroe, uno de los grandes luchadores por mantener el país o el reino de Hungría, en una sala de héroes en el castillo. Pasamos a otra parte de la ciudad para encontrarnos con uno de los escritores más importantes. No nació en Eger, pero habló mucho e hizo muy notorio la historia del castillo, que fue este Géza Gardonji. Tantos lugares por visitar, tantos espacios, tantos monumentos, que es imposible tener la historia y el nombre de cada uno de ellos. Aquí les estoy mostrando la fachada de una escuela secundaria en Eger. Se observa que es una representación de lo que era la antigua escultórica en la época comunista. Pequeños detalles que se encuentran en parquecitos en Eger para fomentar la lectura. Pensamos que era un libro olvidado y es una especie de libro de metal y con sus espacios para leer. Un país que lee bastante y que tiene cerca de 17 premios Nobel hasta el 2021. Un país de intelectuales, deportistas y grandes estadistas. Mientras hacía este recorrido, la lluvia como cosa rara volvió a aparecer y me fijé en este edificio que ven ustedes en pantalla. Solamente fue entrar y darme cuenta que eran las piscinas locales de la ciudad, las más grandes, y me llamó la atención la cubierta de madera que pueden ver ustedes, absolutamente de madera forjada, torcida. Esta piscina fue hecha en el año 2000 y demuestra por qué Hungría tiene tantos campeones olímpicos. Es una piscina que tiene varios carriles, tiene saunas, tiene zonas de hidratación, cafetería, restaurante e incluso tiene un salón de estética. Me gusta la arquitectura y llegué aquí por una cuestión fortuita como fue la lluvia. A día anterior a esta grabación había visto este edificio y me parecía una piña, un proyectil, lo más horrible. Está justo detrás de las piscinas que acabamos de ver y cumplía una función en el pasado. Era una iglesia con dos estilos. Ahora, como pueden ver, esa mezcolanza es bastante atractiva. Por un lado está cubierta y por la otra una especie de al descubierto. No me supieron decir las personas que trabajaban allí qué había sido esto antes, pero el día de hoy es un bar donde se venden refrescos, cafés y se hacen algunas fiestas
en verano, por lo que puede ser bastante atractivo a la vista de cualquier persona desprevenida como yo que estamos paseando por esta ciudad. El nombre de este parque es impronunciable, en realidad. Por eso no lo voy a hacer por respeto a todos ustedes. Este es un parque, aparte del Jardín del Arzobispo que les había mostrado antes, que es conocido por sus propiedades curativas y terapéuticas, y es visitado por personas de todo el mundo en busca de alivio para diversos problemas de salud. Es un parque que cuenta con gran variedad de plantas, árboles y flores, lo que lo convierte en un oasis verde en medio de la ciudad. Además, hay una gran cantidad de estanques y arroyos que crean un ambiente relajante y pacífico para todos los visitantes. Realmente lo que llama la atención de este parque es la cantidad de aguas termales y aguas minerales naturales que se encuentran en diferentes puntos de este lugar. Aguas que son conocidas por sus propiedades curativas y se dice que pueden aliviar una variedad de problemas de salud, desde problemas de piel hasta problemas digestivos y respiratorios. Estamos en plena primavera en el parque y ustedes pueden ver lo frondosos que son los árboles y lo coloridos que van teniendo la floración. Es un parque bastante bonito, romántico, con lugares de senderismo, con algunos espacios dedicados a los niños, con unas fuentes antiguas. En estos momentos estaban haciendo alguna especie de mantenimiento sobre el lugar, había llovido y se encuentran muchas plantas, como les decía. No es raro ver a personas cortar algún arbusto o sentarse a leer un libro, ya que este sitio invita muchísimo al recogimiento y está justo al lado de unos baños turcos, los más grandes que hay en la ciudad de Eger. A lo largo de estos capítulos que han visto sobre la ciudad de Eger, ustedes pueden ver que hay naturaleza, hay gastronomía, hay historia y hay muchísimas áreas por explorar. Con esto despido este programa de monumentos, estatuas y objetos o lugares curiosos en Eger. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y espero seguir trayendo más historias de otros lugares en estado natural viajero. Hasta pronto. Chao.